Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a una de nuestras transmisiones en la Academia Mexicana de la Historia. Como siempre, queremos agradecer a nuestro público que ya está muy atento aquí esta tarde. Ya vemos que nos mandan saludos desde Xochitepec, también desde el agradable, cálido y caluroso, pero bello estado de Guerrero. Pues muchas gracias por estarnos viendo esta tarde. Pues vamos a dejarlos hoy con el doctor Luis Jáuregui, quien nos presentará a nuestro ponente. Así que, doctor, usted tiene la palabra. Muchas gracias, Yasmín. Y buenas tardes a una sesión más de nuestro ciclo de conferencias. Todos ponen, pero todos pagan. Organizado por la Academia Mexicana de la Historia, el Colegio de Michoacán y el Instituto Mora. Las personas de José Antonio Serrano Ortega y su servidor Luis Jáuregui. Hoy vamos a tener una presentación que se aleja un poco de los temas que venimos manejando desde hace varias semanas, y es un problema de carácter fiscal y fundamental para la comprensión de la problemática financiera del Estado mexicano en sus últimos 200 años, y es el caso de la deuda pública. Nos va a presentar un trabajo que lleva precisamente el nombre de La deuda pública y la historia hacendaria, 1982-2010, orientado fundamentalmente al asunto de la deuda pública por parte del doctor Gustavo del Ángel Mobarak. Él es investigador del CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, especializado en el sistema financiero. Ha sido investigador invitado en el Centro Espinosa Iglesias, en la Universidad de Stanford, en California. Ha sido profesor visitante en la Universidad de París e investigador de la Universidad de California en San Diego. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, es investigador nacional y ha trabajado en asesorías dentro del Banco de México. Asimismo, ha sido consejero de organizaciones en finanzas populares, en el sector de finanzas populares. Hizo su doctorado en la Universidad de Stanford en California. Tiene múltiples publicaciones, múltiples conferencias, de las cuales destaco La expropiación de la banca en México, un ensayo de economía política que publicó con César Martinelli, y otro que lleva por título Cuando el Estado se hizo banquero, consecuencias de la nacionalización bancaria en México, que hizo con Carlos Basdrech y con Francisco Suárez Dávila. Como distinciones académicas, tiene el premio Manuel Espinosa Iglesias de Reflexión Política, Económica y Social en el año 2007, y gana el primer lugar por ensayo en coautoría con César Martinelli Montoya a la innovación pedagógica en el cine en el año 2004. Es un verdadero honor tener a un investigador tan prestigiado en nuestro grupo, y bueno, no me queda más que darle la palabra al doctor Gustavo del Ángel y darle la bienvenida a todos ustedes. Gracias. Adelante, Gustavo. Muchas gracias, Luis. Muy buenas tardes a todas y todos los que están ahora presentes aquí en esta conferencia en línea. Y voy a mi conferencia aquí va a ser una explicación sobre la evolución, digamos, de largo plazo, en particular en los últimos 50 años, de la deuda pública, más enfocado en la deuda externa que en la deuda interna. Platicarles un poco de las obras, las fuentes, los elementos historiográficos, concentrándome claramente en una historia más reciente y bueno, y llegar aquí pues a una discusión para tener algunas preguntas que puedan surgir, y ver qué investigación o qué vetas hay a futuro. Es un tema, pues sí, que definitivamente sale un poco del tema de fiscalidad,
definitivamente es más sobre las fuentes financieras del Estado mexicano, o sea, está relacionado, aunque no necesariamente tiene que ver con la parte fiscal, es una parte, digamos, que complementa a la fiscalidad. Y es un trabajo que, bueno, voy a ir platicando de dónde fue saliendo y también de las distintas obras. Entonces voy a compartir pantalla, porque tengo una presentación y aquí está. Entonces, bueno. Aquí tenemos, bueno, les puse la deuda pública en México, perspectiva histórica, digamos, para variar un poco aquí el título. Aquí hay unos bonos de la deuda porfirianos, de aquellos bonos que circularon en París. Estos son de los que circulaban en Europa, de la Bolsa de París. Y a ver, aquí les presento algunas gráficas. ¿Qué son estas gráficas? Y es al final con lo que voy a rematar en la presentación, con lo que voy a concluir en la presentación. Y es la historia que hasta el final voy a contar y le voy a dar bastante énfasis. Aquí tenemos varias gráficas entre, dos al menos, entre los años 96, 97 y 2012, la evolución de la deuda externa y la deuda interna del país como porcentaje, bueno, uno como porcentaje de la deuda total, y la otra gráfica a la derecha es como porcentaje del Producto Interno Bruto. Lo que vemos en esta gráfica, en la primera, en la de la izquierda, deuda, el porcentaje de la deuda externa y de la deuda interna, como cada uno como porcentaje del total, es que la deuda interna creció bastante, fue creciendo desde los años 90, mientras que la deuda externa fue reduciéndose muchísimo. Estamos hablando hasta 2012. Corto en 2012, porque de ahí vuelve a crecer un poco, sin embargo se mantienen ciertos niveles más o menos razonables. Como porcentaje del PIB, la deuda externa cae muchísimo. La deuda interna crece un poco, sobre todo, bueno, cae entre 2009 y 2012 y después vuelve a crecer después de 2012. Pero la deuda externa cae muchísimo y el total de la deuda pública como porcentaje del PIB de México a partir de 1999 también cae mucho. Si nosotros nos remitimos, por ejemplo, a la época de los 60, los 70, perdón, de los 70, no de los 60, de los 70, los 80 sobre todo, cuando fue la gran crisis de la deuda, y los años 90, pues la deuda pública y sobre todo la deuda externa era una gran carga para el Estado mexicano y para el país, para la economía del país. Había toda una narrativa sobre la deuda externa, sobre si se debía de repagar o no, sobre si se debía de entrar en default como Argentina u otros países o no, y se hablaba del gran peso de esta deuda. En los últimos 20 años dejó de ser, digamos, el tema o la pesadilla o la gran carga sobre la economía mexicana, al menos sobre la mexicana y sobre muchas economías latinoamericanas. En el caso de México, inclusive, si vemos la deuda gubernamental como porcentaje del PIB para el año que cierra esta investigación, lo que vemos es México, aquí comparado con otros países de la OCDE, tiene un porcentaje de deuda, que está aquí en rojo, no sé si se aprecie, un porcentaje de deuda gubernamental muy pequeño comparado con otros países, ¿no? Más en esa época comparado con Grecia o Portugal, pero lo mismo es muy pequeño comparado con Estados Unidos, incluso con Finlandia, ¿no? O España o Francia. Entonces, bueno, esta historia es con la que voy a cerrar, porque esta es una historia interesante. Las demás historias se conocen más. De todas formas, voy a ir hablando de las obras, de lo que fue pasando. Voy a partir, para comenzar a contar esta historia, voy a partir de dos libros que son interesantes.
y que me gustaría recomendar aquí. El primero se llama El crédito público en la historia hacendaria de México. Es un libro que realicé con una coautora, Lorena Pérez, y es un libro que hizo la Secretaría de Hacienda hace 10 años. Todavía se puede bajar por internet, hay que buscarlo bien, pero todavía se puede bajar por internet, está en alguna página y lo pueden descargar. Entonces, un libro de divulgación sobre la historia de la deuda pública en México, que dice mucho de lo que voy a decir aquí. Y les digo, es de divulgación en general, aunque tiene bastante información, la forma en la que está narrado el libro es más divulgativo, ¿no? Es para un público educado, para un público interesado en estos temas, no necesariamente un público académico. Y otro libro es esta publicación reciente del año 2021, que esta sí es académica, es más densa, digamos. Se llama Sovereign Debt Diplomacy. Es una obra editada por Juan Flores Cendejas y Pierre Penet, los dos son de la Universidad de Ginebra, y en ella se ven distintos casos de problemas de problemas y de deuda externa y de cómo se solucionó esa deuda externa. El principal, digamos, uno de los principales argumentos de este libro es que además, digamos, toda la parte económica de la deuda, sobre todo de la deuda externa de los países, de la deuda soberana, del crédito soberano, lo que hay son elementos políticos, legales y diplomáticos. O sea, por eso se llama Sovereign Debt Diplomacy. O sea, digamos, la diplomacia de la deuda soberana. Y muchas veces fue más importante, digamos, los aspectos, el manejo diplomático para la resolución de la deuda, o una especie de diplomacia de la deuda, que aspectos de fundamentales económicos de un país. Entonces, aquí está, en este libro lo recomiendo mucho, les digo, es más denso, más especializado, es más para académicos, pero también, digo, para un público general. Ahí, en ese libro, digamos, el capítulo sobre México, que dice, habla precisamente de un caso interesante, que es la resolución de la deuda mexicana en 1942. En 1942, después de múltiples, casi 20 años de negociaciones fallidas, inclusive suspensión de diálogos entre el gobierno de México y sus acreedores, que era, pues digo, los acreedores estaban representados por el comité de banqueros que encabezaba el banquero Lamont de JP Morgan. Después de esos 20 años se logra llegar a una solución para la deuda externa de México. Y esta solución implicó varias cosas. Implicó una estrategia proactiva de parte del gobierno de México, sobre todo ya en el gobierno de Cárdenas, de Lázaro Cárdenas, con el secretario de Hacienda Eduardo Suárez, aquí están las fotos, de recompra de deuda mexicana en los mercados internacionales, y por otro lado, una estrategia también muy activa de diplomacia y negociación a varios niveles de gobierno. Y eso, digamos, se pudo resolver con una situación geopolítica, en la cual, pues una vez entrando Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, urge restaurar las relaciones de todo tipo, o mejorar las relaciones de todo tipo con México. Y ¿por qué? Porque México era un aliado estratégico en el juego geopolítico de la Segunda Guerra Mundial, y con eso, parte del paquete, entre otras cosas, el acuerdo comercial que hubo, fue precisamente la resolución a la deuda externa. En esa resolución de la deuda externa, lo que ocurrió fue que a México se le perdonó el 90% de la deuda, se le condonó el 90% de la deuda. Eso es algo inédito
Bueno, no en la historia mundial, porque sí hubo otros casos similares, o ha habido otros casos similares, pero también es un caso inédito para México, ¿no? Un nivel de condonación de deuda del 90%. Y lo lograron, en parte les digo, porque México había recomprado deuda, hizo una estrategia muy diplomática del secretario de Hacienda de Lázaro Cárdenas y luego que fue secretario de Hacienda de Ávila Camacho, Eduardo Suárez, para resolver ese problema. Lo hizo junto con el banquero Salvador Ugarte, que era, digamos, uno de sus apoyos, bueno, no sé sus apoyos, con quien él se apoyaba mucho para negociar con los banqueros internacionales. Salvador Ugarte fue el fundador de Banco de Comercio, el fundador, digamos, como banquero. Y del lado norteamericano, pues obviamente estaban las autoridades hacendarias o del Tesoro, como Henry Morgenthau, el secretario del Tesoro, pero también estaba Nelson Rockefeller, uno de los miembros de la familia Rockefeller, que comenzaba a encargarse de la Oficina de Asuntos Interamericanos, que había sido fundada por él, y alguien muy proactivo, y se hizo muy amigo de Salvador Ugarte. Bueno, ustedes dicen, oye, pero tú ibas a comenzar en los 70s, en el 82, sí, pero lo que quiero platicar aquí es, no quiero que se les olvide dos cosas. Esta estrategia de recompra de deuda, por un lado, de parte de las autoridades mexicanas antes del 42, digo, México estaba hundido en términos de poder pagar la deuda a los acreedores y al comité de banqueros. La historia es muy interesante de todo lo que ocurre, está en ese libro, también lo pueden bajar por ahí en un documento del CIDE, porque es el capítulo por ahí sobre la resolución de la deuda de 1942. Y por otro lado, bueno, también están las memorias del mismo Eduardo Suárez, muy interesante. Entonces tenemos esa estrategia activa de recompra de deuda, y por otro lado tenemos una estrategia activa de diplomacia de la deuda. Ambos casos van a funcionar posteriormente en otras crisis, junto con la condonación de deuda, aunque no se nos va a volver a condonar el 90%. Entonces, un caso muy interesante, es el caso más exitoso, digamos, y es una buena alegoría para lo que va a pasar años después. Después de esto, México se endeuda poco con el exterior. Años 50, 60, México se va a endeudar casi nada con el exterior. Va a pedir, digamos, préstamos a organismos internacionales para infraestructura, digamos, al Banco Mundial, luego al Banco Interamericano de Desarrollo, pero muy poco realmente va a entrar en proceso de endeudamiento. Había un endeudamiento interno, ese sí. Finalmente se endeudaba México, la parte del crédito público se endeudaba a través del ahorro interno. Era como una forma de financiar al Estado mexicano en los años 50 y los años 60. Y luego en los 70, pero en los 70 se agota esta fuente y vuelve a recurrir al endeudamiento externo. Y eso nos va a llevar a la famosa crisis de la deuda latinoamericana, la cual estalla en agosto de 1982, cuando el secretario de Hacienda de México, Jesús Silva Herzog, va a hablar con los banqueros internacionales y les dice, tenemos un problema de liquidez. Entonces, en ese momento estalla la crisis de la deuda en toda América Latina. Grandes deudores como cuáles, pues México no era el mayor. Los mayores eran Argentina, Brasil, y de ahí seguían México y Perú. Bueno, fíjense bien, aquí les pongo unas gráficas. Gráficas de la deuda externa del sector público, y están partidas las gráficas precisamente para que puedan ver la dimensión del crecimiento. Primero, pues comienza a crecer mucho a partir después de 1972, digamos que es cuando se comienza a relajar una política de gasto durante el sexenio de Echeverría, y esa política de gasto público requería fuentes de financiamiento, y esas fuentes de financiamiento, ¿de dónde venían? Pues bueno, se estaban agotando las fuentes de financiamiento interno por ahorro interno. Entonces se genera un mayor endeudamiento externo. Ahora, hay toda una narrativa de que ese endeudamiento externo se generó por digamos, por un excesivo gasto público, ¿no?
y ese excesivo gasto público va a crecer todavía más en el auge petrolero que va a venir en 1978 al 80. La realidad es que también, digamos, del lado de la oferta de crédito, también va a haber un auge de crédito. Eso no es lo que luego no está en la narrativa de México, digamos, sobre la situación mexicana. O sea, porque México, pues sí, expande su gasto público y usa el endeudamiento externo como una forma de financiarlo. Hasta ahí, pues más o menos estamos de acuerdo. Pero lo que luego no te dice esa narrativa es cómo en los años 70 principalmente va a haber un exceso de eurodólares en los mercados europeos, o sea, de dólares que se depositaban en los bancos europeos y después en los bancos de Estados Unidos, y que los bancos estaban ansiosos por colocar. Como no, digamos, no podían colocarlos inmediatamente en créditos comerciales, en créditos industriales, lo colocaban en lo que ellos consideraban el crédito seguro, que era el crédito soberano. Esto todavía se agravó más con el auge petrolero mexicano. El auge petrolero mexicano a lo que te llevó fue a que vieran a México como un vergel. Las expectativas del precio del petróleo en aquellos años era que iba a seguir creciendo o que al menos ya no iba a bajar, o sea que se equivocaron, y comienzan a colocar créditos, a ver cómo colocan créditos a México. Esto lo explica bien en algunas, digamos, de sus testimonios el secretario de Hacienda de entonces, Jesús Silva Gerso. Aquí está, digamos, digamos, justo en esos momentos, y esta es una foto de la Fundación Getty, ya cuando tiene que estar renegociando durante la crisis de la deuda. Me voy a regresar aquí a esta gráfica. Entonces, mira, en el libro, justamente, en el libro de Sovereign Debt Diplomacy de Flores, Juan Flores precisamente explora en ese libro y explora también en un artículo junto con Eduardo Altamura, precisamente la política detrás de todo de toda esta expansión del crédito soberano de parte del sistema financiero mundial. O sea, el sistema financiero mundial también está expandiendo el crédito soberano. Entonces, el endeudamiento va a tener dos partes. Hay dos para el tango. Digamos, la demanda de parte de los gobiernos para expandir el gasto, pero también una oferta excesiva de parte del sistema financiero internacional. Otro que explica muy bien eso es la investigación de Sergio Negrete Cárdenas, que está ahí, digo, está publicada como tesis doctoral ya de hace muchos años. Se supone que debería ser un libro, pero como anda ahí siempre tuiteando, pues no le hizo caso tanto a la creación de su libro. Bueno, entonces, lo digo por si anda por aquí, porque siempre le recuerdo eso a Sergio Negrete, de que pues eso es un libro muy valioso que explica precisamente cómo va creciendo la oferta de crédito soberano en el mundo. Y México, pues, toma esa oferta de crédito soberano y miren cómo crece. Primero, entre el sexenio de Luis Echeverría, crece hasta aquí, hasta más o menos 20,000 millones de dólares, pero de 20,000 millones de dólares aproximadamente en el 76, crece a 60,000, 70,000, 80,000, va a llegar como hasta casi los 90,000 millones de dólares en los años 80. Esa va a ser la deuda externa de México. Crece muchísimo y después ya no crece tanto, pero sí llega a niveles sumamente altos, lo cual fue una carga para la economía mexicana en los años 80 y obviamente para todos los grandes deudores latinoamericanos fue algo parecido. Argentina, Brasil y obviamente Perú, México, eran, digamos, los mayores. Acuérdense, digamos, si algunos están aquí que vivieron en esa época, había muchos grupos de negociación con de distintos países que era lo que buscaban. Lo que buscaban, por ejemplo, había posturas más agresivas, como la de Alan García en Perú, que decía que
no moratoria. En el caso de México había declarado la moratoria, pero y ya después todos los demás declararon, la mayoría declaró moratoria, pero en el caso de Perú decían, debemos hacer la suspensión de pagos, ¿no? Argentina, pues como siempre estaba acostumbrada al default, no tenía problema, pues, pero muchos países no querían hacer suspensión de pagos. ¿Por qué? Porque pues seguías recibiendo créditos para volver a pagar esa deuda externa. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Las negociaciones, aquí hay otra foto muy buena de justamente del secretario de Hacienda con el entonces, ya en los años 80, secretario de Programación y Presupuesto. Ya saben quién es, ¿no? Uno muy sonriente y el otro así chécate la cara del secretario de Programación y Presupuesto de entonces. Lo que va a ocurrir con estos grupos estos grupos de negociación es que constantemente van a fallar en las negociaciones. Por un lado están los acreedores en el Club de París y había distintos grupos de negociación internacional. Y no se ponían de acuerdo los deudores, los países deudores. Entonces constantemente fallaba la posible negociación de la deuda. Pero había un aspecto central que estaba llevando a que no pudieran llegar a una solución de la deuda externa latinoamericana en ese momento. ¿Cuál era? Y esto lo dice, les digo, la investigación de Sergio Negrete, obviamente lo dice mucha literatura más, que ningún acreedor quería reconocer lo que realmente ocurrió en 1942. ¿Qué ocurrió en 1942? Redujeron la deuda, hicieron una reducción del principal de la deuda, porque era la única forma de que los países pudieran pagar. Mucho de esto, obviamente, hay bastante literatura sobre la deuda, la crisis de la deuda latinoamericana. Está, desde luego, el libro de Carlos Marichal, que es, digamos, un recuento histórico hasta justamente esos años 80, A Century of Debt Crisis en Latinoamérica, es, digamos, su primer gran obra de Carlos. Obviamente, antes que esa, pues hay una histórica que es la de Jean Bazin sobre la deuda pública y la deuda externa en México. Habla precisamente de ese evento del 42, aunque no describe tanto los entresijos diplomáticos y estratégicos, ¿no? Esos están descritos en el libro de Flores y Pena, en el capítulo de México. Entonces, mira, ahí los tienes, ¿no? Entonces, no podían ponerse de acuerdo. ¿Qué era lo que hacían? Lo que sí comenzaron a hacer es decir, bueno, vamos a embargarles cosas. No les funcionaba. Vamos a aplicar sanciones comerciales. No les funcionaba. Los acreedores tenían que saber que tenías que hacer la reducción en el principal para que los países pudieran pagar. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues bueno, luego tratan de hacer ingeniería financiera con mecanismos de mercado. ¿Qué era lo que hacían? Vamos a empaquetar la deuda y la vamos a vender en los mercados internacionales. Como no tenías, digamos, claridad en la resolución, pues esas emisiones que hicieron, pues no jalaban muy bien, entonces tampoco te podían resolver el problema. ¿Qué fue lo que pasó? Comienza a haber un cambio, digamos, lo que luego de la Madrid va a llamar en su biografía el cambio de rumbo, y va a entrar el secretario de Programación y Presupuesto como candidato, como presidente, ¿no? Comienza, digamos, a encabezar la reforma económica de la Madrid y luego la que Salinas hace como presidente. Fíjate bien, aquí te pongo estas gráficas. La deuda externa sobre PIB durante todo este periodo, va entre el 82 y el 90, que es cuando se llega a un acuerdo para resolver la mexicana. Y así como la deuda mexicana, la moratoria de la deuda mexicana fue la que inició la crisis, la resolución de la deuda mexicana va a iniciar una cadena de soluciones a la deuda externa latinoamericana, o al menos de los grandes deudores. Entonces, si te fijas, aquí entre el 82 y el 90, lo que vas a tener es una deuda total en constante crecimiento,
y una deuda externa también en constante crecimiento. Aquí hay quiebres porque los datos no están muy claros. Aquí la tienes como porcentaje del PIB y aquí tienes esa deuda como, digamos, qué porcentaje tiene cada uno de la deuda total. Claramente, pues sí, la deuda externa va creciendo con respecto a la deuda interna. Va tomando cada vez más preponderancia, sobre todo a partir del año 82, pues por todo lo que tenías que estar pagando todo lo que tenía que estar pagando México, en este caso los países, de intereses. Recuerden que cuando estalla esa deuda, bueno, no recuerdan, recuerden los que lo vivieron o los que lo han estudiado, que estalla en el 82 por varios factores, pero dos son cruciales. Una es un incremento en las tasas de interés. Entonces, el costo de la deuda para todos los países deudores se eleva muchísimo. Es un incremento en las tasas internacionales de interés. ¿Por qué se incrementan las tasas internacionales, las tasas de interés internacionales, perdón? ¿Por qué se incrementan? Porque la Fed hace un incremento, la Reserva Federal de los Estados Unidos hace un incremento muy fuerte de esas tasas de interés para controlar la inflación creciente en ese país. También estaban, los 70, recuerden, Reino Unido, Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, tenía un escenario de inflación alta para ellos, ¿no? No se comparaba con las inflaciones que vivieron las naciones latinoamericanas en los años 70 y 80, pero para ellos era alta. Y acuérdense que siempre los que sí vivieron esa época siempre estaban los americanos con este escenario apocalíptico de los años 70, ¿no? Parecido quizá un poco a las narrativas contemporáneas. Pero fíjate bien, entonces hay un incremento, se encarece la deuda, se comienza a ser ya más cara, pagable si quieres. Y en el caso de México, ¿qué ocurre? Ocurre lo que nadie esperaba. Caen los precios del petróleo. Entonces, al caer los precios del petróleo, se reducen los ingresos del gobierno y entonces no solamente tienes que pagar más, sino que tienes mucho menos dinero para poder pagar ese endeudamiento. ¿Y a dónde se iba ese endeudamiento? Pues obviamente a gasto corriente del gobierno, pero también a compromisos de largo plazo, inversión en infraestructura en petróleo, inversión en general, que eran compromisos de largo plazo. O sea, no los podía suspender así. Porque el Fondo Monetario pues, siempre decía, no, pues ustedes hagan un plan de ajuste ortodoxo, recortan el gasto de un día para otro y van a ver cómo todo se soluciona. No, no se podía, porque muchos de los compromisos de gasto eran de largo plazo. Entonces a México también le costó mucho trabajo resolver el problema de internamente cómo ir moderando el gasto. O sea, tomó todos los 80, luego la reforma del Estado. Y aún así no fue de la noche a la mañana. Bueno, entonces, claro, va creciendo esa deuda, se hace una carga. ¿En qué momento o qué es los factores que permiten resolverla en 1990? Bueno, después de varios intentos fallidos, con los grupos en los que participaban varios países en las negociaciones internacionales, México va por su cuenta. Hay una muy buena narrativa, y digo que es muy buena, porque en realidad esa no la escribí yo, sino la tomo de un libro que hizo, o de un texto, perdón, que hizo Federico Rubli, donde él narra toda, digamos, como una especie de bitácora de ese proceso de negociación, que él fue testigo, y lo pongo ahí en el libro de El Crédito Público, el que digo que pueden bajar, y va narrando cómo hay una serie de acercamientos, porque en realidad, a ver, no había ni correo electrónico, no había así, celulares, no había internet, esto es, o sea, eran faxes, ¿ok? Telex en esa época, y llamadas telefónicas, ¿no? Y de repente, pues sí, salían en la televisión hablando, y eso, pero la comunicación era menos sofisticada que ahora, y menos inmediata, sobre todo. Entonces, ¿qué era lo que pasa? Va un grupo a Estados Unidos, a Washington y a Nueva York, para hacer un proceso de negociación. Ojo, este grupo, pues obviamente era encabezado por funcionarios de alto nivel de México, de Hacienda y de Banco de México,
y va a ver a los funcionarios de alto nivel en Washington y a los banqueros en Nueva York, ¿no? Ahora, los banqueros en Nueva York, hubo una chispa y el secretario del Tesoro de Reagan, y si no me equivoco, de George Bush, Nicholas Brady, que aquí está, a diferencia de sus predecesores, dice, a ver, momento, si queremos reducir la deuda latinoamericana, perdón, si queremos que la deuda latinoamericana se resuelva, me expresé mal, entonces, si queremos que se resuelva, entonces tenemos que reducir la deuda, el principal de la deuda. Entonces, obviamente, los banqueros y los acreedores dicen, no, espérate, ¿no? Pero muchos acreedores dicen, estamos de acuerdo, vamos a reducirle la deuda y que ya se resuelva este problema, que ya se pague y ya vamos a quitarnos esta deuda de encima. Entonces, Nicholas Brady él y su equipo comienzan a negociar, digamos, del lado acreedor para que la propuesta de una reducción de deuda prospere. Y entonces ahí es cuando se junta con el equipo mexicano. Y comienzan a negociar, ¿no? Ahora, pues realmente eso es bien interesante porque cuando ve el equipo mexicano, y está la historia, pues, digamos, esa bitácora, pues realmente era como una misión. Si pensabas en el precedente, eso es 1989, si pensabas en los 6 años antes, pues los 6 años antes habían sido de fracasos. Entonces, podía ser un fracaso más. Entonces comienza una labor diplomática, aunque ya Brady, el secretario del Tesoro, tenía en mente reducir esa deuda. Esto también lo pueden ver en la historia del Fondo Monetario Internacional de Boston. Hay un montón de literatura, bueno, no un montón, pero sí hay bastante literatura sobre este episodio. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, pues primero, con Brady lo que acuerdan, y aquí ya estaba el nuevo equipo de gobierno, ya el gobierno de Salinas. Aquí, pues obviamente, el secretario de Hacienda, que era Aspe, era un muy buen vendedor, ¿no? Era un charmer, ¿no? Un encantador de serpientes, que logra convencer muy bien a la gente de los mercados internacionales, a las autoridades de otros países. Tenía una gran habilidad de convencer. Y entonces también inicia un proceso, pues, digamos, diplomático no en el sentido de las cancillerías o del personal de la diplomacia de carrera, sino, digamos, una diplomacia en términos de procesos de negociación, para convencer al secretario del Tesoro de un paquete para México, cuando ellos ya estaban convencidos que se tenía que reducir. Bueno, detalles más, detalles menos que se me pueden estar escapando, arman un paquete en el cual, de nuevo, como había ocurrido antes, previamente, con Bradley, que se llamaba el secretario de Tesoro Bradley, que había sido también secretario de Tesoro con Reagan, lo que van a hacer es armar un paquete de deuda y la van a colocar en bonos en los mercados internacionales, en créditos, digamos que los dueños de esos créditos, los acreedores eran los bancos, y pues los gobiernos de los países los vendían, los debían. Aquí lo que van a hacer es, van a agarrar estos créditos, los van a convertir en bonos, los van a vender en el mercado, los acreedores quedan pagados cuando los venden en el mercado, y los países deudores pues van pagando sus bonos, pero con un horizonte más largo de tiempo. O sea, se alarga el horizonte de pago de la deuda. ¡Wow! Entonces eso parecía tan trivial, pero no se logra. Y se hace un recorte de la deuda, ¿no? Entonces ya ahí, pues de alguna forma, todos van de gana. Y ese va a ser el famoso Plan Brady de 1990, que va a permitir 8 años, 7, 8 años después de la gran moratoria de la deuda latinoamericana, comenzar a hacer planes similares en el resto de América Latina. ¿Qué pasaba al mismo tiempo? Pues al mismo tiempo está un proceso de liberalización económica. Como ustedes saben, o deben de saber, o nos vamos a hablar, en el 82, después de la moratoria de que se declara la moratoria, el presidente López Portillo expropia la banca privada.
y la banca queda en manos del Estado, ¿no? En finales del 89 y realmente en 1990, 90-91, comienza el proceso de reprivatización de los bancos privados. Y no solamente es un proceso de liberalización financiera, hay un proceso de privatización y liberalización en general de la economía. Digamos, es cuando comienza lo que podríamos llamar ahora, o se conoce ahora como el periodo neoliberal, ¿no? Porque hay un proceso de liberalización económica muy grande, de apertura económica y de reforma del Estado. Pero ese proceso de liberalización económica, a la vez de que ya se había resuelto la crisis de la deuda, 4 años después va a llevar a otra crisis de deuda, que luego se va a traducir en una crisis bancaria. Y esta crisis va a ser la crisis del tequila. Bueno, fíjate bien, 1990, ¿no? ¿Qué es lo que va a estar pasando aquí? Primero, si ves los porcentajes de deuda interna y deuda externa, pues entre 1990 hasta antes de la crisis, digamos, la deuda externa seguía siendo más importante que la deuda interna, ¿sí?, del gobierno. O sea, seguía siendo mucho mayor, ¿sí? Pero ya después de esa crisis de finales de 1994, 1995, se dispara el valor de esa deuda externa. Una cosa terrible que va a pasar en México. Y aquí tienes los porcentajes de cada una como porcentaje de la deuda pública total. Y aquí vas a tener esa misma situación, pero como porcentaje del Producto Interno Bruto. O sea, la deuda total estaba cayendo en los 90 como porcentaje del PIB, porque el PIB estaba también creciendo mucho. Entonces crecían los dos, no quiere decir que estuviera cayendo en términos absolutos, estaba creciendo, porque había instituciones que le prestaban a México. Pero fíjense cómo se incrementa en 1990, finales de 94-95. Terrible. Y eso es porque la deuda externa, que está aquí en el sur, crece muchísimo. Y después cae la deuda, y la deuda interna crece muy poco. Después caen las dos. Vamos a platicar de eso. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, otra fuente, otros estudios interesantes y libros que te hablan de esto son los que publicó el Centro Espinosa Iglesias. Incluso algunos los pueden bajar los pueden bajar directamente de la página web del Centro Espinosa Iglesias. Hay muchos testimonios y estudios sobre lo que pasó, bueno, tanto con la expropiación de la banca, hoy se refiere a la expropiación de la banca, aunque sí hablan de la crisis de la deuda de los 80, pero luego lo que viene con la privatización, ahí sí se habla mucho de lo que pasó en esta crisis. Es la crisis del tequila, que se le llamó así internacionalmente, o la crisis de 1995 para México. Lo que va a pasar en ese momento, fíjate bien, México, pues para financiar el proyecto, digamos, de modernización o lo que fuera de Salinas, o el proyecto de Salinas, ¿no?, de modernización o lo que fuera, ¿no?, de corrupción, como le quieran ustedes ver, va a emitir deuda pública, pero ya no se va a endeudar con créditos como en los años 70, sino aquí va a emitir CETES y tesobonos. Entonces, emite CETES, muchos CETES, pero muchos de esos CETES van a estar en manos de extranjeros, como ocurre ahora, ojo, como ocurre ahora. Y van a estar en manos de extranjeros. ¿Qué pasa en 1994? El secretario de Hacienda y el equipo hacendario, no sé si del Banco de México, pero al menos el equipo hacendario le prometen a los tenedores de bonos extranjeros los tenedores extranjeros de CETES o de estos bonos, que esos CETES se los podían cambiar por tesobonos. ¿Y qué significa que se los cambien por tesobonos? Significa que tú tienes un CETE 100 pesos, que vale 100 pesos, te lo cambio por un tesobono que vale 100 pesos.
¿Y por qué voy a quererlo cambiar por un tesobono? Porque el tesobono tenía convertibilidad inmediata en dólares, a diferencia del CETE, que era pesos. Entonces, obviamente, con todos los eventos que ocurren en 1994, la insurrección en Chiapas, la insurrección zapatista en Chiapas, o el levantamiento zapatista en Chiapas, el asesinato, el magnicidio del candidato presidencial de Colosio, y otros, digamos, otro magnicidio, de Ruiz Massieu, luego el de, luego también secuestran a Alfredo Harp, el que era, digamos, el dueño de Banamex por varios meses. Entonces ahí llega una ola de incertidumbre ese último año de gobierno, ¿y qué es lo que hacen los inversionistas? Dicen, esto se está poniendo feo, yo ya no quiero los CETES, tú me prometiste que nos vas a cambiar por tesobonos, quiero tesobonos. ¿Por qué? Porque con tesobonos yo estoy respaldado al menos que el valor de esos bonos lo puedo cambiar a dólares cuando quiera. ¿Y qué hace el gobierno? Le dice sí, pensando que eso los iba a calmar a los inversionistas institucionales. ¿Qué hacen los inversionistas institucionales? O sea, los instituciones financieras internacionales dicen, ¿me los cambias? Sí, bueno, quiero más. Ya te los voy a cambiar. Bueno, tranquilízate, ¿no? No, quiero más y más y más. O sea, nunca midieron que los inversionistas institucionales iban definitivamente a decir, si tú me los cambias ahorita, me vas a cambiar todo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Van a crecer mucho los tesobonos, que van a ser básicamente nueva deuda del gobierno mexicano, pero ahora en dólares. Esta gráfica es de Sergio Negrete, le quedó bien interesante, con los datos del banco. Entonces, ¿qué va a hacer? Fíjate bien, entonces esa deuda externa por eso crece. ¿De dónde sale esta deuda externa? Era deuda interna que la cambias a dólares. Según esto, ¿para qué? Para que se calmen los inversionistas, pero los inversionistas nunca se calmaron. Nunca. Entonces, de nuevo, tienes un crecimiento de la deuda externa. Ahí lo hicieron, pues digamos, fue una vorágine, y después lo tuvieron que resolver de nuevo vía con diplomacia de la deuda. Entonces aquí tienes los secretarios de Hacienda, pues este es el que le tocó, este es de la galería de cuadros de los secretarios de Hacienda, de la galería que está en la Secretaría de Hacienda, y los cuadros estos pues los tienen en internet. Entonces aquí tienes al que le tocó de realmente hacer el relajo, que sí que era todo un gran vendedor, ¿no? Pero a la hora de vendió demasiado al país, que a la hora de que vino la realidad, de que se despertó estalló la crisis, no pudo resolverla. Y aquí tienes a los dos secretarios de Hacienda. Bueno, el primero pues el secretario que le tocó, después siguió Gurría entonces era canciller, que les tocó hacer todo el proceso de negociación para resolver ese problema. Entonces, y aquí también hay una historia bien interesante de diplomacia, de negociación, de cómo resuelven esa deuda del sector público mexicano. Bueno, si me permiten voy a cerrar una ventana porque estoy entrando mucho ruido. Entonces el secretario de Hacienda, quien es entonces era Guillermo Ortiz, tiene que viajar a Washington a resolver esto. Gurría ya había sido negociador de la deuda en los 80. Entonces ya tenía experiencia de negociación en la deuda. Entonces van a negociar, van a tratar de resolver eso. Pero tienes que negociar ¿con qué? Con el Tesoro de los Estados Unidos, que es al final que te va a ayudar. El Tesoro a su vez va a negociar con el Fondo Monetario y con los países europeos. El Fondo Monetario, después de que lo convence Larry Summers, el secretario del Tesoro, él era el asesor económico de la Casa Blanca. Rubin, el secretario, que todavía no estaban oficialmente nombrados, tienen que convencer primero al director del Fondo Monetario Internacional,
y el director del Fondo Monetario Internacional, los países europeos. Entonces el director del Fondo Monetario Internacional decide jalar y apoyar a México. El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Summers, y Rubin, el secretario del Tesoro, tienen que convencer a los congresistas norteamericanos que armen un paquete de ayuda para México. Es toda una tarea diplomática titánica. Candesus, el director del fondo, no logra convencer a los europeos. Candesus dice, los trata de convencer y los europeos dicen que se hunda México. Entonces ya solo quedaba nada más el Fondo Monetario y el paquete de apoyo de los americanos. Entonces, claro, el paquete de apoyo de los norteamericanos pues, tenía cláusulas muy fuertes, leoninas, ¿no? O sea, si no pagas, pues vas con tus reservas de petróleo a pagar o a ver cómo le haces, ¿no? Tenía una serie de cláusulas tremendas. Entonces, lo autorizan. Ahora, ¿por qué lo autorizan, no? ¿Por qué se vieron tan suaves? Ya el gobierno de William Clinton. ¿Por qué se vieron tan suaves los congresistas americanos que tienden a ser tan duros? Más si se trata de México. Entonces, por una sencilla razón, ellos lo venden. Dicen, México ha sido un ejemplo de las reformas liberales. Si dejamos caer a México, va a ser dejar que se hunda el principal modelo de reforma liberal. Eso no pasó con Argentina. Argentina sí la dejaron hundirse cuando viene la crisis en 2001-2002. Y a México lo hacen porque dicen, no, es que es el modelo de reforma, de apertura, de liberalización económica. Y entonces arman el paquete y con eso pueden controlar ¿qué? La crisis financiera del gobierno, la crisis de la deuda. Para comienza, acuérdense, diciembre del 94, 90 y 95, y para 1996, 97, 96, esa crisis ya estaba resuelta. Lo que no habían calculado nadie es que se vino paralelamente al estallar esa crisis, la crisis bancaria de 1995. Terrible. Entonces, bueno, aquí está la misma gráfica de ese crecimiento de la deuda externa y después comienza a caer porque la logran parar, la logran resolver. Pero encima ya tenían la crisis bancaria. Entonces, ¿qué va a pasar después? Ya que logran resolver esta crisis, entonces, claro, es curarse de espanto, ¿no? El gobierno, poco a poco, sobre todo a partir de 1999, comienza a reestructurar todos sus pasivos. ¿Qué es lo que va a hacer? Aquí ya no tenemos una historia de diplomacia de la deuda. Acuérdense lo que platicamos de la gran resolución de la deuda de 1942, con esos personajazos que eran Nelson Rockefeller, Salvador Ugarte, el propio Eduardo Suárez, ¿no? Sino aquí ya tenemos algo parecido a lo que había pasado en esa época, es la recompra de deuda. Antes de que se me olvide, ¿dónde hay una buena narrativa dónde la pueden encontrar una buena narrativa sobre lo que pasó? Bueno, hay muchos lugares. El libro ese que les puse ahí, es una cosa muy descriptiva. Si quieren leer algo desde afuera, pueden leer toda la parte toda la parte de México, sí, en la historia del Fondo Monetario Internacional de Boston, y también el que explica muy bien lo que ocurre del lado americano es el libro de Robert Rubin, Las memorias de Robert Rubin, In an Uncertain World, en un mundo incierto. El primer capítulo se lo dedica a la crisis mexicana, y ahí él narra esto, porque así comienza su carrera como secretario del Tesoro, en Kiva. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Bueno, una vez curado de espanto por la deuda externa, hace varias cosas. Primero, ahora fíjate muy bien, aquí tienes desde el 96, cuando estabas pues, batallando por resolver esta crisis, hasta el 2012, ¿no? Que es cuando cierro esta historia. ¿Sí? Entonces, fíjate, deuda externa sobre PIB, es la línea azul, comienza a caer dramáticamente. Deuda interna sobre PIB, deuda interna, crece mucho. Sin embargo, si se acuerdan de la gráfica que mostré al principio, en realidad crece mucho, pero lo que está pasando
es que está creciendo, pero a mucho menor ritmo que el PIB. Entonces, se va reduciendo esa deuda. Luego, fíjate aquí, deuda externa, con respecto al total, va cayendo muchísimo, llega a niveles mínimos históricos, estamos como en los 60, bueno, no tanto, pero, y deuda interna crece. ¿Qué es lo que van haciendo estos cuatro? Porque deuda externa sigue habiendo. Hacen dos estrategias. Bueno, hacen una estrategia y hay una serie de circunstancias. Ahí sí aprovechan bien el neoliberalismo. Uno, del 99 en adelante, toda esa deuda que tenían, que era más, que todos esos paquetes de deuda que tenían, que venían precisamente de los años 90, de la crisis del tequila, comienzan a recomprarlos. El mismo gobierno mexicano los recompra, ¿no? Y se va liquidando esa deuda. Por otro lado, crean un mercado de deuda interna. ¿Cuál es ese mercado de deuda interna? Ese mercado de deuda interna van a ser las AFORES, los fondos del retiro. Fíjense aquí, digo, esta es una gráfica, está distinta porque es de un libro de otro libro sobre el ahorro para el retiro en México, un libro que sacamos hace un año y medio, y la copié. Esta es una gráfica sobre los recursos administrados por las AFORES como porcentaje del PIB. Fíjense cómo pasan de 2001 a menos de medio punto porcentual del PIB a 2000, bueno, aquí es 18, 20% del PIB. O sea, crecen muchísimo esos recursos, los administrados por las AFORES. Claro, esos son recursos de los trabajadores. ¿En qué se invierten? Pues en distintos paquetes de títulos, y sobre todo, una parte importante van a ser títulos del gobierno. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Entonces el gobierno va a poder emitir títulos y va a tener un inversionista, una serie de inversionistas institucionales que van a buscar inversiones de largo plazo, porque son AFORES, les interesan inversiones de largo plazo, y esas inversiones de largo plazo van a ser las AFORES. Entonces aquí tienes un mercado para esa deuda interna. ¿Qué otra cosa va a pasar? En la medida que comienzas a tener, digamos, cierta estabilidad de precios y comienzas a tener, a salirte de los mercados de deuda, puedes emitir deuda en condiciones favorables, más favorables. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos cuates? El gobierno comienza a emitir deuda externa, aunque es poca la que comienza a emitir, bueno, no poca, es cada vez menos, digamos, en proporción de la deuda del gobierno total, comienzan a emitir más deuda. Fíjate bien, aquí esta es una gráfica que muestra el rendimiento con la vida de esa deuda. De más largo plazo, van extendiendo el plazo de la deuda. ¿Por qué era importante extender el plazo de la deuda? Porque en la crisis del 95, algo que se me escapó decir es, uno de los grandes problemas es que toda la deuda, los genios de esa época la habían puesto en deuda de corto plazo. Y con una acumulación de vencimientos, mucha de ella en diciembre de 1994, ¿no? Entonces, ¿qué iba a pasar? Pues obviamente la crisis estaba anunciada. Entonces, fíjate bien, lo que vas a tener es un crecimiento de la deuda mexicana, incluso en colocaciones que llegaron a tener un bono a 100 años, que se colocó hace unos años. Entonces, eso es bien interesante, ¿no? Que el mercado te acepte esto. Y entonces, ¿a qué te va a llevar? Pues te va a llevar primero a un crecimiento a esta gráfica de arriba, es un crecimiento
en el plazo de los valores gubernamentales. O sea, va a crecer el plazo. Y dos, una caída en el costo de la deuda, tanto interna como de la externa, pero sobre todo de la deuda externa, ¿no? Aquí también vemos cómo ese costo va cayendo. Aquí es, perdón, como hay perdón, me equivoqué, en esta gráfica de barras de abajo, lo que se ve es que va a prevalecer deuda de mediano y largo plazo. Entonces, esta historia era la que no se había contado, la que está poco documentada todavía. Claro, es una historia reciente, ¿no? ¿Dónde más se puede investigar de esto? Ya digamos con un plano histórico. ¿Qué no se ha investigado? Bueno, algunos autores, y ya les comenté, Juan Flores, Eduardo Altamura, y en el caso, digamos, de los años 70 y 80, Sebastián Álvarez, Juan Flores mexicano en Ginebra, Eduardo Altamura brasileño, no me acuerdo dónde está, creo que en Reino Unido, y Sebastián Álvarez argentino, que está en Reino Unido, han investigado estos problemas de deuda desde la perspectiva de los organismos internacionales. O sea, utilizan fuentes en los archivos internacionales. ¿Qué otra cosa no se ha investigado? Bueno, por aquí anda Carlos Becerril, y no se ha investigado tampoco la historia jurídica de esto, ¿no? Ahora, la historia jurídica es interesante con el political economy, con la economía política de todo esto, investigarlo. Yo, por ejemplo, cuando me metí, pues me meto a los datos, me meto a los hechos, me meto mucho a fuentes, incluso periodísticas, a los reportes oficiales. En este trabajo, pues muchas entrevistas, mucha etnografía, pero sobre todo la parte jurídica, pues muy parcialmente la tomo por dada, y sin embargo una parte jurídica, historia jurídica interesante. ¿Y qué es lo que vemos? Resultado final, ¿qué vemos? Vemos primero una historia donde tienes elementos, pues obviamente la deuda se ve siempre como un problema económico, un problema de capitalismo global, de sistema financiero global, la deuda externa y la deuda interna como una cuestión más de finanzas públicas, lo son, ¿no? Lo es. Digamos, las fuerzas de cambio dentro del capitalismo global influyen mucho para, digamos, para darle forma a esto, pero estas a su vez, ¿por qué se afectan? Pues se afectan obviamente por narrativas, por ejercicios diplomáticos de negociación, por nuevas ideas que hay sobre cómo resolver estos problemas y por estrategias que toman los actores de la época, ¿no? Por ciertas decisiones estratégicas. Entonces, digamos, ahí hay un conjunto muy rico para hacer una historia muy interesante sobre, digamos, la deuda pública en los países. Esto es un ejemplo, y cómo está evolucionado. Muchas gracias. Hasta que aquí le paro. Creo que ya me pasé. No me pasé. No. Muchas gracias, Gustavo. Muy interesante tu trabajo, tu presentación muy clara. Me parece que es y esto metiendo mi cuchara cuando no debo, me parece que es un gran ejercicio de historia económica y no tanto un análisis, digamos, de la problemática financiera del Estado mexicano. ¿Por qué? Porque tienes testimonios, tienes hechos que ciertamente habrá que seguir indagando, porque esa carnita que pones tiene mucho de lo que está pasando, de lo que pasó entonces, de lo que pasó en 1942, que no hicieron otra cosa más que repetir lo de la primera deuda, la primera deuda grande que tuvo México independiente, y es lo mismo, exceso de capitales en Europa, vamos a ponerlos a disposición de un país que promete, bueno, hasta las perlas de la Virgen. Eso es un poco lo que quiero elogiarte.
Es un poco más difícil que en el caso del siglo XIX por una sencilla razón. Y yo he leído mucho las memorias de los secretarios de Hacienda de Suárez y de todos, son de un autoelogio vergonzoso verdaderamente. Están escribiendo para quedar bien con todo el mundo, porque escribieron cuando ya están ancianos, ya no tienen otra cosa que hacer. Entonces, creo que hay que ser muy críticos para este periodo, para estos espacios, y me parece que no cuestiona, bueno, hay que tomar en cuenta una cosa que vivimos, los que lo vivimos. El equipo que forma Carlos Salinas de Gortari es de unos economistas espectaculares, verdaderamente. O sea, no nada más son buenos economistas, conocen muy bien a toda esta clique de economistas en el fondo, en el banco, en el Tesoro de Estados Unidos, a nivel mundial. Eso es algo que hay que destacar, creo yo, de sugerencia muchísimo. Segundo, no mencionas para nada. Yo llevé clase con Pedro Aspe cuando Pedro Aspe era profesor en el ITAM, triste profesor que daba clase de macroeconomía, en la maestría en economía. Y me acuerdo que nos tocaron los perrazos. Todo el problema en 1981-1982, cuando López Portillo se desbarataba con que él defendería el tipo de cambio. ¿Por qué no mencionas el tipo de cambio? Y bueno, ya puse mi cuchara, se abren las preguntas. Gracias. O te las junto. Sí, las juntamos, contesto la tuya junto con otras. Perfecto, sí, porque realmente la mía es más un comentario. Luisa Boites pregunta, dice, felicidades al ponente, varias dudas. Una de ellas, ¿cómo se explica la baja tasa de interés mundial en la década de 1970 y qué tanto repercuten los petrodólares de la OPEP en esta tasa? Insiste en felicitarte. José Antonio. Gustavo, muy bien, muy interesante. También me uno a los elogios. Y sí, para no dejar el lado también de los contribuyentes, de la carga fiscal, etcétera, un poco me gustaría algunos rasgos de cómo modificó esto de la deuda, pues también en términos de la carga fiscal y de los distintos impuestos. Tú lo que señalas muy interesante es cómo hay una disminución de la dependencia, para darle un nombre, de la deuda externa, y en cambio hay un incremento sustancial de la deuda interna. Esto trajo consigo, pues seguramente, cambios importantes en la manera, lo hemos platicado, Luis Aboiter lo platicaba también, en términos de cómo hay una reconfiguración de las participaciones en los estados, también de los contribuyentes, etcétera. Si nos puedes, me gustaría mucho si hay alguna ideas que puedas relacionar con esto de la deuda y las distintas variaciones, y también las políticas públicas de los gobiernos federales, sobre todo en términos de la carga. Aumenta, sabemos en los 80s tuvo que haber un incremento, disminución de los servicios, pero también hubo, creo, un aumento de la presión fiscal en búsqueda de recursos. Pero sí me gustaría preguntártelo, ¿no? Y también hay otra pregunta, lo hice ahora viva voz, pero bueno. Ok, Alfredo Victoria apunta, buenas tardes, excelente presentación. Quiero preguntarle si la deuda externa del sector privado no es un riesgo macroeconómico para México, ya que sus pasivos rondan los 92,000 millones de dólares. Sí. Ok, si quieren voy respondiendo poco a poco, es una a una. Sí, Luis, hay muchos elementos de la historia, que obviamente en esta presentación no menciono, la parte de tipo de cambio, y sobre todo esa política del tipo de cambio, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cuando justamente a principios de los 80, justo antes de la crisis de la deuda, López Portillo no quería bueno, en ese momento no se depreciaba, ¿no? No estaba en libre fluctuación, sino era digamos, una decisión
organizada, digamos, de la Comisión de Cambios, Banco de México, y López Portillo dice, yo no voy a devaluar el peso. Claro, tenía presiones devaluatorias, ¿no? Y ahí realmente hay toda esa historia, y después vino un proceso devaluatorio muy fuerte, después justamente después del estallido de la crisis de la deuda. Por ahí pude haber, tengo una gráfica ahí de tipo de cambio, que inclusive hay una muy buena anualizada, unos datos anualizados que hizo Sergio Martín Moreno, que estuvo en Banco de México, tiene una página web ahí con datos libres que él reconstruyó y anualizó datos año por año, bueno, sacó datos anuales, calculó datos anuales año por año, entre ellos lo del tipo de cambio, y eso te facilita mucho ver, como comparar inflación anual con tipo de cambio anual, aunque es un poco, digamos, es un poco difícil porque pues era muy volátil todo en esos años, sí te permite visualizar o tener un aproximado de los cambios. Bueno, entonces el tipo de, aquí no hay varias cosas que no menciono, ¿no? Que son inclusive la parte de gasto público, que luego va a estar relacionada con la parte fiscal. Y aquí la parte fiscal va a ser esencial, ¿no? Desde los intentos de reforma hacendaria de Echeverría, que están documentados en algunos escritos, sobre todo hay un escrito muy crítico, muy interesante de Leopoldo Solís, que se llama Un intento de reforma fiscal en México, que es, digamos, ahí describe un poco, incluso todos los actores políticos y económicos que se oponen a la reforma fiscal. Luego, lo mismo va a ocurrir en el periodo de Salinas, bueno, con López Portillo, y después va a ocurrir con Salinas, ¿no? Todas estas estrategias, digamos, no estrategias, todas estas, digamos, movimientos en los procesos de endeudamiento van acompañadas o van de la mano con estrategias fiscales. Yo esa parte ya no la he estudiado. Seguramente Fausto, creo que es el que sigue después de esta plática, bueno, no sé, no me acuerdo quién sigue, pero entonces... Nos hizo el feo, Fausto. No sabía. Uy, qué mal. Vamos a ponerle, vamos a pintarle bigotes a Fausto. Bueno, lo que va a haber es va a haber precisamente paralelamente movimientos en reformas tributarias, ¿no? Que van a ser bien, muy interesantes. Yo no he hecho ese match, o sea, no he logrado, no he hecho ese match porque todavía me voy a la parte más de historia financiera. Ahí hay una pregunta de Luis, de Luis Aboites. Voy a comentar algo también sobre las fuentes de las preguntas que me hace Luis Jauregui. A ver, ¿cómo se explica la baja tasa de interés mundial en la década de los 70 y qué tanto repercute en los petrodólares de la OPEP y esa tasa? Bueno, la segunda pregunta no te la puedo responder así claramente, pero lo que sí se explica la baja tasa de interés de los 70 eran dos razones. Venías de una época de los años 60, de una tasa de interés muy estable, relativamente baja. Estamos hablando a nivel internacional. ¿Qué es lo que pasa? Va a haber un cambio productivo muy fuerte en varios países, ¿no? Incluso en algunos, un desgaste del estado de bienestar, en particular en el Reino Unido, en Estados Unidos. Lo que no querían era subir la tasa de interés de referencia, porque, bueno, esperaban que eso fuera a ir en detrimento del crecimiento económico, del empleo. Y justamente en Estados Unidos estaban teniendo un problema de inflación y desempleo en los años 70. Volcker es el que después sube la tasa de interés. Es un movimiento que nadie se atrevía a hacer porque lo que temían era que pues un movimiento en la tasa de interés fuera a afectar más aún el desempleo que iba a haber. No ocurre, ¿no? Ese crecimiento, ese aumento en la tasa de interés les permite controlar la inflación y no va a tener un efecto en el crecimiento como se esperaba, en el desempleo, como probablemente algunos lo esperaban. Luego,
Me pregunta también Alfredo Victoria si la deuda del sector privado no es un riesgo macroeconómico para México, ya que sus pasivos rondan los 92 millones de dólares. No sabría decirlo si es un riesgo macro ahorita. Realmente eso no te lo podría contestar. Parece que no. Parece que la deuda externa en general no se considera ahora como un riesgo, pero tampoco te puedo dar una respuesta definitiva. Y Javier Pérez Ziller me pregunta, las narrativas, la importancia de la acción diplomática y las negociaciones, pero los intereses de los banqueros y el origen de las necesidades de la deuda para México. Sí, Yo creo que sería interesante, perdón Gustavo que te interrumpa, leer la pregunta, Luis, porque también lo están viendo. ¿Qué te parece? Ok, voy a leer la pregunta, Gustavo, nada más para que la conozca el resto del universo. Excelente conferencia, Gustavo del Ángel, sencillo, de media duración, pero con buenas indicaciones para investigar, como dices, las narrativas, la importancia de la acción diplomática y las negociaciones. Pero poco ahondas, solo de pasada, los intereses de los banqueros y el origen de las necesidades de la deuda para México. En ese sentido, me gustaría conocer tu opinión sobre por qué sube la deuda en 1994-95 y conduce al efecto tequila. Si el gobierno estaba vendiendo empresas del Estado, ¿en qué se gastaba? Es que me pierdo esta. ¿En qué se gastaba? ¿Qué presupuestos tenían tanta prioridad que no permitían pagar la deuda? En todo caso, muchas felicidades. Sí, bueno, gracias Javier. Lo que va a pasar aquí es lo que va a crecer desmedidamente son los vencimientos, la deuda externa. Primero, ¿por qué? Porque se acumulan vencimientos de deuda interna en manos de extranjeros. A la hora de que se acumulan esos vencimientos, los inversionistas extranjeros lo que dicen le piden al gobierno, el gobierno les promete cambiar esa deuda interna que ellos tenían por tesobonos. Los tesobonos eran instrumentos en pesos, pero convertibles a dólares. Entonces, claro que eso, pues de alguna forma aseguraba el valor del bono a los inversionistas, pues estaba valorado en dólares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vez que lo cambias a dólares, todos esos inversionistas institucionales cambian esos bonos a dólares, se convierte en deuda externa y crece muchísimo la deuda externa. No solamente crece mucho la deuda externa, sino que además, como hay un proceso de depreciación del tipo de cambio, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a crecer mucho también el valor en pesos de esa deuda. Ahora, todos estos pues eran compromisos que tenía el gobierno. El gobierno había desincorporado muchas empresas. Con eso se había hecho, había vendido las paraestatales y estaba controlando más o menos el gasto, y con eso logra, digamos, subsanar el déficit que traían desde época de López Portillo y de la Madrid, ¿no? Pero obviamente va a tener necesidades de gasto, y muchas de esas necesidades de gasto pues son incluso necesidades políticas, de todo el programa de solidaridad, y obviamente otros, inversiones que tenía el propio gobierno, y ahora, esta deuda, eso es bien interesante, porque a diferencia de lo que ocurre en el 82, esta deuda son bonos que circulan en los mercados. Esa es la gran diferencia. 82 eran créditos de bancos con el gobierno, ¿no? Y ahí están claramente, pues sí, en el caso del 82 están los intereses de los bancos globales que querían colocar créditos porque estaban recibiendo muchos eurodólares de excedentes, pues no solamente del petróleo, de los países petroleros. Eso simplemente hizo crecer mucho
los eurodólares, sino también de los países del bloque soviético. Tenían exportaciones, esas exportaciones pues las pagaban en dólares, pero no ingresaban esos dólares al bloque soviético. El bloque soviético los mantenía en bancos en Europa, esos dólares. Y luego los usaba para pagar otras cosas, para pagar importaciones. Entonces, eso es bien interesante porque esos se quedaban en bancos. ¿Qué hacían los bancos con ese dinero? Pues lo tenían que prestar. Ahora, ellos pensaban, en esa época pensaban una cosa: crédito soberano es crédito seguro. Los gobiernos no entran en default. Era un mito. Dos, digo, y no habían estudiado historia económica de Argentina, no sé, o de otros. La crisis de Barings, ¿no? Dos, cuando es el boom petrolero, que entonces comienzan a llegar todavía más eurodólares de los países del Golfo, del Golfo Pérsico, llegan más eurodólares y dicen, no, pues el precio del petróleo no va a caer. Todos decían que el precio del petróleo no iba a caer. Entonces decían, no, pues México se va a seguir haciendo rico, ¿no? Se volvieron locos, no importa, se va a seguir haciendo rico. Y cayó. O sea, hicieron, todos los países, grandes consumidores, importadores de petróleo, hicieron un ajuste en su consumo. Eso fue impresionante. Y luego encima se subió la tasa de interés internacional, precisamente por lo que comentábamos. No la querían subir porque pensaban que eso iba a afectar el empleo, y la hacen la tasa de interés. No afectó el empleo, digo, ahí la política de Reagan fue muy agresiva. No afecta el empleo y sí permite controlar la inflación, ¿no? Ahí va otra Sí. pregunta. Pregunta Alfredo Victoria. Bueno, te felicitan Luz María Utov y Alfredo Victoria, por supuesto, Carlos Becerril también, que también se excusa. Dice Alfredo Victoria, se excusa porque tuvo una visita inesperada. Es paradójico que Pemex, con sus exportaciones, sirvieron para pagar los tesobonos en 1995. Y ahora es el gobierno quien sale al rescate de Pemex en un apunte al calce respecto a la presentación. Sí, digamos, pues sí es un alcance, sí es alcance. O sea, de hecho, digamos, mucho de la recompra de deuda se pudo hacer pues por los excedentes petroleros, porque después el petróleo comenzó a subir con otros commodities. Entonces esos excedentes petroleros permitieron también hacer recompra de deuda. O por ejemplo, todo el paquete que se arma para México, todos esos bonos, el que se arma en la crisis del 95, pues sí, tenían engrapadas un montón de condiciones, entre las cuales decía, bueno, pues si no me puedes pagar al final, pues usarás tus excedentes petroleros para pagarme directamente. O sea, tenía un montón de cláusulas. No eran cláusulas, eran adendas, ¿no? Que, como decían, engrapaban. Y finalmente sí quiero hacer un comentario, Luis. Fíjate que sí, cuando ves las autobiografías o cuando ves o incluso en las entrevistas, ¿no? Pues la gente habla bien de sí mismo, ¿no? Y sobre todo las autobiografías viejas, así, no, hombre, todos echan flores y eso. Es interesante, sí hay que verlas obviamente pues sí, con un espíritu crítico, si quieres, contextualizando mucho. También muchas cosas las dicen porque obviamente pues era para callar a sus enemigos políticos, sobre todo en los 30 y los 40, que hubo tanto debate sobre la política económica. Pues Pani, Suárez, todos estos secretarios de Hacienda tratan de explicar lo que hacían. Y a mí lo que me interesa de esas biografías es ver cómo llegas a un resultado, ¿no? Ves el resultado y bueno, y ves cómo llegaron. Obviamente se van a echar muchas flores, como era y también pues uno tiene sus personajes favoritos, ¿no? Yo te puedo decir, Suárez, Nelson Rockefeller, pues me caen bien. Okay. Yo me tomaría si digamos, pudieron mover en el tiempo, pues, yo sí me iría a tomar una cerveza con ellos, ¿no? Con otros dices, no, con qué flojera, pero con Salvador Ugarte, se ve que lo admiras. No, eran personajes muy interesantes. Pero, Oye,
no se te ha ocurrido ver, es que a mí me interesa mucho ese tema. Todo el asunto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, lo de Sara Babi, Rogelio Hernández y todos estos, hay un cambio generacional en el manejo de la política económica. Cuando sale López Portillo, precisamente y empieza a gobernar Miguel de la Madrid, o como se le pueda llamar a eso, hay un cambio de personajes muy palpable y que tiene que ver con la Secretaría de Programación y Presupuesto. ¿Lo has visto? Como para que cuentes algo. Es un cambio brutal. Es toda la nueva tecnología. Digo, no es que no hubiera tecnocracia, pero es una nueva tecnocracia. La tecnocracia salinista, que como dices, eran unos economistas, pues para ese entonces eran de primera, ¿no? Llegaban con ideas nuevas, más frescas. Eran buenos operadores, que esa es otra cosa también. Eran muy buenos operadores. Aspe, como les digo, era un gran vendedor, era un charmer, ¿no? Es todavía, ¿no? Un gran vendedor. Y eran muy buenos operadores también. O sea, lo que todos traían un plan y lo iban implementando. Ahora, eso no quiere decir que fuera sin errores, ¿no? Flawless. O sea, al final se les fueron un montón de cosas. Al final también mucho sirvió a intereses privados, digamos, el proceso de privatización. Entonces, al final benefició a muchos intereses privados. Al final, pues sí, se sometieron a intereses privados muchas de esas decisiones. Pero sí ese cambio generacional fue bien interesante. También eran despiadados porque pues llegaron a correr a medio mundo en el gobierno y incluso a otros tecnócratas, ¿no? Que eran muy valiosos pero sí digo un poco como lo que pasó ahora, pero en esa época. Pero lo interesante es que estos cuates sabían implementar. Eso sí lo hacían muy bien. Había buenos operadores, porque tenían operadores políticos muy buenos y lo supieron hacer muy bien. Claro, luego muchas de estas cosas se les salieron de las manos. Toda la parte de la deuda es pues, toda una gran pregunta. ¿Por qué cometieron ese error de acumular de la deuda, digamos, la crisis del tequila, de acumular vencimientos y luego garantizarle el cambio al tesobono que era convertible en dólares? Eso fue una bomba de tiempo. Y luego, claro, le dejan el paquete al gobierno que sigue, al de Zedillo. Una cuestión política. O sea, sí. esa contratación de corto plazo no es más que para zafarse del problema. O sea, para sacarse el problema y pasárselo al que sigue. Exacto. Así fue, y al final, bueno, el secretario de Hacienda tuvo que salir, que fue Serra. Fue el caso al de ahí, entró Guillermo Ortiz y fue el que tuvo que ir a renegociar con Gurría. Y más o menos sabía un poco todo lo que había pasado, porque él había estado en Hacienda. Sí. Entonces fue algo bien interesante de por qué ocurrió eso, ¿no? Y después, claro, ya vino una cadena de cosas terribles, porque de esa crisis pues, llegaban los bancos debilitados y ya venían con problemas, ¿no? Entonces eso ya fue pues, más fuego, más gasolina al fuego, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta de parte del respetable? ¿Colegas? ¿Asistentes? ¿No? Ok, pues Gustavo, te agradezco personalmente y te agradecemos muchísimo, José Antonio y yo y nuestros invitados, tu presencia, tu muy interesante conferencia. Ya te haremos llegar tu cartita que te toca y queremos invitarlos a la última de nuestro ciclo de conferencias, a la última conferencia de nuestro ciclo de conferencias, que la va a impartir el próximo 22 de abril, es decir, la semana que entra, viernes, ¿no? 22, ¿no? ¿Qué? No, 22 de abril. Es viernes. El viernes 22 de abril. Es un cambio, es el único cambio. Viernes 22 de abril. Alfredo Carlos Victoria, una conferencia que llevará por título Las reformas fiscales de México 2000-2020, de la alternancia política al pacto por México.
Los invitamos a todos, inviten también a todos los que estén interesados en este tema, porque bueno, es el cierre de este ciclo tan nutrido de conocimientos y de nuevos cuestionamientos que nos abre mucho nuestras posibilidades de investigación futura para jóvenes y no tan jóvenes, pero también nos pone al tanto de cómo van las cosas en nuestro país en materia de finanzas públicas. Les agradezco mucho a título personal, a nombre de José Antonio también, les agradecemos su presencia y los esperamos el próximo viernes 22. Muchas gracias a todas y todos.